Abrimos este bloque con las tensiones diplomáticas que se desataron ayer entre Colombia y Estados Unidos. En la madrugada del domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la llegada de 2 aviones provenientes de Estados Unidos que transportaban colombianos deportados, a pesar de la obligación de recibirlos según un acuerdo bilateral vigente entre ambos países. Ante esta decisión, el presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter una serie de sanciones inmediatas contra Colombia. Entre las medidas destacaban un aumento del 25% de los aranceles a productos colombianos, la revocación de visas para políticos vinculados al partido del gobierno y sanciones financieras adicionales. La respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar y rápidamente dispuso el avión presidencial para repatriar a los deportados desde territorio estadounidense. Finalmente, esta madrugada, la Casa Blanca emitió un comunicado confirmando que el gobierno colombiano aceptó todas las condiciones impuestas por Trump. Dicho comunicado subraya que Colombia se comprometió a recibir a todos los ciudadanos deportados desde Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin restricciones ni demoras. Bueno, pues nada, gatillazo de Petro, que intentó plantearle un pulso a Trump y bueno, pues al final ha tenido que envainársela en menos de 8 horas. Había 2 aviones militares viajando a Colombia con autorización del gobierno colombiano para deportar inmigrantes ilegales, muchos de ellos criminales. Y entonces Gustavo Petro dijo que se dieran la vuelta a los aviones y que no iba a permitir que se desembarcaran porque es que se los llevaba con poca dignidad en los aviones, supongo porque estaban esposados. El gobierno americano dijo así, que no aceptas, en contra de lo que fijan las leyes internacionales, a tus propios nacionales colombianos. No hay ningún problema. A partir del lunes dejamos de emitir visados para la gente que quiera viajar a Estados Unidos desde Colombia. Y entonces Petro, en lugar de recular viendo el primer aviso, coge e insiste. Entonces dice, cuidado, porque nosotros no somos esclavos de los gringos. Y a ver si vamos a revisar los visados de los 15.000 estadounidenses que viven en Colombia. Con lo cual dijo Trump, ¿así? Pues mira, no solo dejamos de emitir visados a partir del lunes, sino que además a partir del lunes se va a reforzar la inspección de todas las mercancías que lleguen desde Colombia. Se va a reforzar la inspección de todas las personas que lleguen desde Colombia. Se van a aplicar aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Aranceles que dentro de unas semanas, si la situación sigue igual, crecerán al 50%. Además, se van a cancelar las visas de todos los cargos del gobierno colombiano, se va a prohibir la entrada en Estados Unidos de Petro, de su familia y de todos los de su partido, y además vamos a empezar el lunes a estudiar sanciones económicas al país. Oiga, mano de santo, tardó Petro 4 horas en meter la marcha atrás. Y hace pues menos de una hora el Departamento de Estado americano sacaba una nota diciendo que el gobierno de Petro ha aceptado la repatriación de sus nacionales en las condiciones que Estados Unidos marca, incluyendo la deportación en vuelos militares. Lo gracioso ha sido, aparte del gatillazo de Petro y que haya hecho el ridículo, lo gracioso ha sido el cómo inmediatamente se movilizaron todas las terminales antioccidentales y antitrampistas. Se movilizó la presidenta de Honduras, el gobierno de Brasil, Cuba y Venezuela para apoyar a Petro en el pulso que le estaba planteando a Donald Trump. Y dentro de Estados Unidos hay un personaje curioso, que es Alejandra Ocasio-Cortez, que es como la Irene Montero americana, pertenece a ese grupillo de congresistas americanos ultra radicales de izquierda, antisemitas, anticapitalistas, por supuesto antitrampistas a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Alejandra Ocasio-Cortez, para defender a Petro y para criticar lo de los aranceles con los que Trump iba a castigar a los productos colombianos, pues ha utilizado un argumento muy curioso. Dice, esto
No está Trump castigando a los productos colombianos, está castigando a los consumidores estadounidenses porque hará que suba el precio del café. Y digo, cuando he leído eso de Alejandra Ocasio-Cortez no daba crédito. Digo, anda, se nos ha hecho liberal. Efectivamente, los aranceles a productos, a la importación de productos, por supuesto que tienen como efecto un aumento de los precios y terminan pagándolo, al menos en parte, los consumidores. Claro que sí, doña Alejandra. Lo que me sorprende es que utilice usted ese argumento claramente liberal. Y lo que me asombra es que si entiende el razonamiento que lleva ese argumento implícito, que no extienda usted el argumento a los impuestos a las grandes empresas. Porque de la misma manera que imponer aranceles forzosamente se traduce, en parte, en un aumento de los precios dentro del país que imponen los aranceles, lo mismo pasa, y por las mismas razones, con el tema de los impuestos a las grandes empresas, doña Alejandra. Porque cuando tú pones impuestos a las grandes empresas, forzosamente las grandes empresas trasladan al menos una parte de esa subida de impuestos a los precios, con lo cual terminan pagándolo los consumidores. Mira qué bien, la podemoide Alejandra Ocasio-Cortez, la Irene Montero de Estados Unidos, acaba de entender los razonamientos de los liberales. Supongo que lo siguiente será asistir a alguna conferencia de Jesús Huerta de Soto, o yo qué sé, o suscribirse al canal de YouTube de Juan Ramón Rayo para continuar progresando en el cómo funciona la economía en el mundo. Es curiosísimo cómo esta gente de la extrema izquierda podemoide es capaz de utilizarte hasta argumentos de clara raigambre liberal siempre que necesitan defender a uno de los suyos, en este caso a Petro, frente a Trump. Bueno, pues nada, si todo el episodio ha servido para que Alejandra Ocasio-Cortez se abra al liberalismo, pues bienvenido el episodio, ¿no? En fin, me imagino que la noche de Petro ha sido pues interesante. Veía ayer un mensaje, hace escasas horas, un mensaje en Twitter pues muy gracioso y muy certero. Decía, fíjense si Trump tiene poder, que ha conseguido que Gustavo Petro trabaje en domingo. Y es verdad, ciertamente. Trump ha conseguido que ayer Gustavo Petro pues tuviera que mover el pandero para tratar de hacer frente a la tormenta económica que se le venía encima. El objetivo era testar si Trump se arruga, lo cual a estas alturas de la película pues ya no entiendo muy bien que haya que testar eso. Vamos, creo que debería tener claro Petro que Trump tiene claras las cosas y que es una especie de apisonadora en su manera de llevar a efecto aquellas cosas que cree que son correctas. Pero bueno, Petro ha querido testar a Trump y ha hecho el ridículo. Pues nada, venga, que pase el siguiente. La diputada de Vox en las Cortes Valencianas, Míriam Turiel, ha sido designada como presidenta de la Comisión de Investigación sobre la Gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. Por su parte, los diputados del Partido Popular Vicente Betoret y Laura Chulián ocuparán las vicepresidencias. En este contexto, la secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha cuestionado qué moneda de cambio ha llevado al PP a ceder la presidencia de dicha comisión a Vox. Què n'hi ha darrere d'aquest pacte de la servilleta per a la comissió d'investigació? A canvi de què el PP li ha cedit la presidència de la comissió d'investigació a Vox? Morant ha señalado que el primer pacto de la servilleta, en alusión al acuerdo del gobierno alcanzado en la Generalidad entre PP y Vox, se produjo a costa de los derechos de las mujeres y de las medidas de protección frente a la violencia machista. En el Parlamento Valenciano ya saben ustedes que el PP no tiene mayoría absoluta. Ya saben ustedes que
PP y Vox gobernaban conjuntamente en Valencia hasta que, pues, los intentos del PP de hacer seguidismo de las políticas de avalancha migratoria del Partido Socialista, pues forzaron a Vox a romper los gobiernos autonómicos. Gran medida, esa de romper los gobiernos autonómicos, que ha hecho que Vox se dispare en las encuestas. En el Parlamento valenciano, pues el gobierno se había roto, el gobierno PP-Vox, pero la situación numérica sigue siendo la misma. O el PP cuenta con los votos de Vox o no saca adelante nada en el Parlamento. Y ese no sacar adelante nada incluye la comisión de investigación de la DANA. Con lo cual, pues al PP se le planteaba una cosa curiosa, una situación curiosa. O pactaba con Vox la comisión de investigación de la DANA, o la tenía que pactar con el PSOE y Compromís y Podemos. Con lo cual, pues ya se pueden ustedes imaginar en qué iba a consistir la comisión de investigación de la DANA si el PP la pactaba hacia la izquierda. Lógicamente se iba a convertir en una caza de brujas contra Mazón. Con lo cual, pues el PP ha hecho lo que debería ser natural, pero a veces por estas cuestiones del PP no lo es, pero que en este caso era necesario. Pactar con Vox la creación de la comisión de investigación, y Vox exigió la presidencia de esa comisión de investigación y la obtuvo. Y eso va a permitir que la comisión de investigación pues entre realmente a investigar. Evidentemente no se va a prestar esa comisión a las manipulaciones de la izquierda que pretenden centrar el foco en Mazón. Ya hemos dicho que lo de Mazón durante el día de la DANA pues fue una inutilidad manifiesta, pero ser inútil es una cosa. Ser potencialmente criminal, que es lo que pasa con el gobierno central, con el posible retraso deliberado de la ayuda, es otra cosa muy distinta. Y entonces, pues la comisión de investigación de la DANA en Valencia probablemente entre en todos los aspectos, precisamente porque depende de los votos de Vox, que ni va a permitir manipulaciones de la izquierda, ni tampoco va a eludir el análisis de lo que pudo hacer mal el gobierno de Mazón durante el propio día de la DANA. Vamos, que yo creo que es una buena noticia para los valencianos que la comisión de investigación vaya a estar presidida, en este caso, por Vox, porque hay bastantes más posibilidades de que de esa comisión de investigación salgan conclusiones interesantes. Por cierto, tampoco se crean ustedes que toda la izquierda valenciana va a poner muchos obstáculos a investigar al gobierno central. En el caso concreto de la DANA, Compromís, que ha tenido posturas realmente asquerositas en otras cosas, por ejemplo, todo el tema de las menores tuteladas en tiempos del gobierno de Ximo Puig. En el tema de la DANA, Compromís ha mantenido una posición extrañamente alabable. Recuerden ustedes que el día de la DANA, Compromís se ausentó junto con Vox y con el PP del pleno del Congreso, donde esa gente sin escrúpulos seguía tratando de aprobar la toma de control de Radio Televisión Española mientras empezaban a llegarnos las cifras de muertos desde Valencia. Compromís no participó en ese aquelarre y Compromís, por ejemplo, pues ha aprobado una moción de reprobación en Paiporta a la alcaldesa socialista junto con PP y Vox. Así que en esta comisión de investigación de la DANA quizá veamos cosas que nos sorprendan. Entre otras cosas, porque Compromís tiene muy claro que en este asunto estar con el gobierno central sería mal entendido por los votantes valencianos. Bueno, y decía antes que íbamos a hablar de algo que no tiene relación directa con Ángel Víctor Torres, ese señor que miente de una forma bastante infantil, pero sí tiene relación indirecta porque incide directamente en algo que dijo Aldama,
que era eso de que él llevaba señoritas a pisos para reunirse con Koldo, con Ábalos, con Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera. Resulta que la UCO pues ha tenido acceso a la agenda de Koldo, y el otro día conocíamos pues cómo Koldo tenía clasificadas a las chicas en su agenda con etiquetas pues ciertamente descriptivas, como puta. Perdónenme que use la palabra, pero era lo que usaba Koldo. Guapísima. La mía, decía de una. Debería de ser su preferida, no lo sé. Bueno, el caso es que la UCO, pues, sigue con sus investigaciones. Y mira por dónde resulta que Koldo está relacionado con uno que se dedica al negocio de los prostíbulos. ¿Qué cosas? La noticia que no sorprende a nadie. Escuchen. La UCO de la Guardia Civil ha revelado que Koldo García, antiguo portero de prostíbulos y mano derecha de José Luis Ábalos, recibió pagos de un entramado societario vinculado al proxeneta Emilio Carrillo González tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en julio de 2021. El sumario del caso Ábalos indica que Koldo fue contratado en febrero de 2022 como consultor de Instalibero District SL, percibiendo al menos 10.850 euros. Esta empresa, fundada en 2018 para actividades de contabilidad y asesoría, estaba controlada en ese momento por Manuel Sayes Carcerer, un empresario especializado en blanqueo de capitales y corrupción política. La investigación también señala que Sayes colaboraba con otros dos empresarios vinculados al fraude de hidrocarburos, el ya mencionado Emilio Carrillo, uno de los mayores proxenetas de España, y Jesús de Gregorio Llopis, descrito como extremadamente peligroso por fuentes del caso. Bueno, hasta que se ha levantado el secreto del sumario de los hidrocarburos, la idea que algunos, yo creo que casi todos teníamos, era que se trataba de dos cosas distintas. Es decir, que por un lado estaba la trama Koldo, Ábalos, Aldama, Sánchez, esto último, presuntamente, entiéndanme ustedes, relacionada con las mascarillas, ¿verdad? Y por otro lado, pues había una trama relacionada con un fraude a gran escala del IVA en temas de venta de hidrocarburos, donde estaba Aldama, parecía. Parecían como dos cosas pues un poco inconexas. Pues oiga, cada vez está más claro que todo era la misma trama. Y cada vez está más claro que Aldama utilizó los servicios de Koldo no solo para conseguir contratos de mascarillas, sino también para conseguir favores de Hacienda y también para el tema de conseguir licencias de hidrocarburos. Y la UCO pues continúa con sus investigaciones y ahora resulta que aparecen pues cosas que relacionan a Koldo con el dueño del prostíbulo Hot. Qué nombre tan bien elegido para un prostíbulo. Hot, caliente. Bueno, ¿van a decir algo las feministas de este país? Porque estamos hablando de que esta trama de corrupción utilizaba a mujeres como prostitutas. Estamos hablando de que esta trama de corrupción, esta macrotrama, pues tenía relaciones con dueños de prostíbulos. Alguno de ellos muy, en fin, conocido y boyante. Estamos hablando, por tanto, de gente que usaba mujeres y gente que participaba en el tráfico de mujeres, ¿no? La explotación sexual de mujeres. ¿Van a decir algo todas las Irene Monteros, Yolanda Díaz, las mujeres de los distintos sectores feministas del Partido Socialista? ¿Van a dar alguna explicación o como de costumbre? Bueno, en fin, prepárense ustedes para las siguientes semanas porque vamos a tener muchas revelaciones adicionales a las que ya conocemos sobre las tramas de corrupción. Solo espero que Aldama no pacte con el gobierno socialista para empezar a meter ruido en los sumarios.
Algunas de las noticias de la semana pasada eran un poco alarmantes en ese sentido. Espero que no. Bueno, y les vengo diciendo hace mucho tiempo que a Sánchez le queda muy poquito, pero muy poquito. Sánchez pues puede intentar bunkerizarse, pero lo tiene cada vez más complicado. Y yo creo que hay otros que piensan como yo. Por ejemplo, GAT3, que es esa especie de CIS pepero, ha entrado en modo electoral. Escuchen. El Partido Popular y Vox formarían un gobierno conjunto con casi 200 escaños según la última encuesta de GAT3 publicada por el diario ABC. De acuerdo con el sondeo, el PP alcanzaría 151 escaños, 14 más que las elecciones generales del pasado julio de 2023 y 4 más en comparación con la encuesta de GAT3 del pasado octubre. Vox también mantendría su crecimiento, consolidando su estrategia tras romper los gobiernos autonómicos compartidos con el PP en julio. Según la encuesta, obtendría el 14% de los votos y sumaría 44 diputados, 11 más que las elecciones generales y 4 más respecto al sondeo de octubre. En el caso del PSOE perdería casi un punto porcentual en intención de voto desde octubre, lo que se traduce en 6 diputados menos, quedando con 109 escaños, 12 por debajo de los obtenidos en las elecciones de 2023. La situación aún es más crítica para Sumar, que cae 1,5 puntos desde octubre, quedándose por debajo del 7% en intención de voto. Pasaría de los 31 escaños logrados en las elecciones a solo 11. Por último, Podemos mejoraría ligeramente con 4 escaños en esta proyección, lo que supone 2 más que en la encuesta de octubre. En las elecciones del 23J nos tuvimos que comer otra legislatura de Sánchez gracias a todos esos demóscopos que desde la derecha se empeñaban en intentar destruir a Vox, sin darse cuenta de que Vox, estando entre el... Bueno, sin darse cuenta no, eran perfectamente conscientes de que cuando Vox o cualquier partido está entre el 10 y el 20%, los movimientos de escaños son mucho mayores que cuando un partido está por encima del 20%. Entonces, invirtieron todo su esfuerzo en hacer que Vox bajara lo más posible, sacando encuestas delirantes donde daban a Feijóo 150, 155, 160, para tratar de bajar a Vox. Y claro, lo que consiguieron fue pues que se perdieran las elecciones y ganara Sánchez. Porque por eso de los tramos, al estar Vox entre el 10 y el 20%, cada punto porcentual que bajaba Vox, se perdían más escaños de los que ganaba el PP subiendo ese punto porcentual. Si hubieran querido ganar a Sánchez, la estrategia tenía que haber sido la contraria. Es decir, hacer que Vox subiera más, porque cada punto que subiera ganaba más escaños de los que perdía el PP bajando un punto. Bueno, pues nada, GAT3 y otras encuestadoras y por supuesto los medios amigos del PP se dedicaron a toda esa basura de el efecto Feijóo lava más blanco, está en los 150, seguro que va a poder gobernar solo con el PNV y todas esas chorradas. Y gracias a ellos nos hemos comido otra legislatura de Sánchez. Y ahora veo que GAT3 le vuelve a dar 151 escaños a Feijóo. En fin, deduzco que es que estamos entrando en modo electoral y que están calentando motores. En cualquier caso, pues hasta para GAT3, Vox sube con respecto a las elecciones anteriores y sube con claridad. Le da 12 escaños más que en las elecciones del 23J a Vox. Independientemente de todo ello, con unos datos o con otros, lo cierto es que todas las encuestas, salvo el CIS, le dan a PP más Vox en el entorno de los 190 diputados. 190 diputados es una mayoría holgadísima, o sea, no les haría falta a nadie, ni Coalición Canaria, ni PNV, ni Junts, ni Navarra Suma, nada de nada. Simplemente con la suma de ellos dos ya tendrían mayoría holgadísima, a diferencia de las elecciones del 23J, donde todas las encuestas daban que Feijóo tenía 160 y Vox lo justito para conseguir una mayoría absoluta justita. No, aquí no, aquí ya la mayoría absoluta parece clara y además pues parece imposible de perder porque el gobierno está en estos momentos descomponiéndose. Con lo cual, pues ahora empezarán todas las chorradas de
intentar, como sea, que Vox tenga el menor peso posible en el futuro gobierno de coalición que pudiera, si es que el PP opta por Vox en vez de por el PSOE, formarse después de las próximas elecciones. Así que vamos a ver de aquí a esas próximas elecciones de todo. Y cuando digo de todo, pues me refiero a que ya lo han intentado todo. Criminalizar a Vox no les ha funcionado. Manipular las encuestas para antes de las elecciones del 23J, que Vox perdiera casi todo. No pudieron conseguir que bajara de los 33 escaños. Han intentado crear partidos para quitarle votos a Vox. Tampoco les ha salido bien. Pero vamos, de aquí a las elecciones, pues seguirán a piñón fijo intentando algunas cosas. Crearán algún partido de corte liberal, ya están amagando con eso, aunque tienen sus dudas porque ese partido posiblemente le quite más votos al PP que a Vox, pero ahí andan brujuleando. Y volverán a intentar, con encuestas fake, otra vez vender mensajes truchos, pero permítanme hacerles un spoiler. No les va a funcionar. Vox está ahí. Vox no solo tiene un suelo que es de la dureza del diamante, sino que además Vox está al alza. Y al alza de forma clara, por el problema migratorio y porque el contexto internacional le favorece. Las personas inteligentes tratarían de situarse en un escenario factible y por tanto empezarían a pensar con seriedad qué hacer después de unas elecciones donde el PP pues ganará, pero muy lejos de la mayoría absoluta, y tendrá que convivir con un Vox muy fuerte en las urnas. Bueno, pues ahí el PP tendrá que decidir qué quiere ser de mayor. Y hay una manera de ayudarse a decidir, que es mirar lo que pasa en otros países. Mirar, por ejemplo, lo que ha pasado en Austria, donde el PP austriaco ha intentado ignorar la fuerza que tiene el Vox austriaco y entonces se puso a negociar con los socialistas, gobierno, para que al final todo estallara por los aires y al final pues tienen que negociar con el Vox austriaco el gobierno. Y en Alemania vamos a ver qué pasa en las elecciones de febrero, porque en las elecciones de febrero va a quedar primera la CDU, es decir, el PP alemán, segundo la AfD, es decir, el Vox alemán, y tercero los socialistas. Y tendrán mayoría holgada el PP alemán y el Vox alemán. Como se van a celebrar ya esas elecciones, pues puede ser un buen campo de experimentación para que, si son capaces de aprender en cabeza ajena, los del PP de aquí vean qué es lo que se puede hacer después de las siguientes elecciones. Y por último, pues una cosa que no me da tiempo a comentarla en extenso, pero que no me resisto a enunciar. Escuchen ustedes, porque esto es muy asquerosito. La Comisión Europea ha autorizado el uso de polvo de larvas de gusano como ingrediente en diversas categorías de alimentos, incluido el pan. Según informó la Dirección General de Alimentación y Veterinaria, este polvo podrá añadirse a productos como quesos y sus derivados, mermeladas de frutas y verduras, alimentos a base de pasta, productos procesados con patatas y panes. El etiquetado de estos productos deberá incluir una advertencia indicando que este ingrediente podría causar reacciones alérgicas en personas sensibles a los crustáceos, sus derivados y los ácaros. Estas medidas se enmarcan en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que fomenta el consumo de insectos como una fuente de proteínas sostenible y respetuosa con el medio ambiente. O sea, que ahí están con su Agenda 2030 comiendo unos solomillos estupendos mientras se reúnen en Davos para decidir que nosotros podemos comer polvo de larvas de gusano. ¿En serio? Esto es asqueroso. Que nos podrán meter en las mermeladas y en el pan polvo de larvas de gusanos. Pero estos tíos, ¿qué fuman? ¿Ha llegado o no el momento de echar a toda esta gente a patadas virtuales, es decir, a votos de los puestos que ocupan? Hay que entrar con una fumigadora en la Unión Europea. Bueno, no, fumigadora no, con un insecticida. Yo me pregunto,
¿quiénes están sacando pasta de esto del negocio de las larvas de gusano? Porque seguro te pones a rascar y alguno hay que tiene relación con alguien de los que en el foro de Davos se dedican a impulsar este tipo de guarranasmos, ¿no? En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos de Estados Unidos. Pedro Fernández Barbadillo nos habla de Trump y de cómo ha restaurado el sentido común en los últimos días en el país. Nos hace un resumen de los decretos firmados en las primeras horas de su mandato y cómo estos decretos están derribando al progresismo. Algunos de estos decretos, redactados por su equipo, sí que se van a enfrentar a impugnaciones en los tribunales por los afectados. Además, también hablamos de Colombia, de Estados Unidos, que ha suspendido la emisión de visados en Colombia en represalia al rechazo de Petro a vuelos de inmigrantes repatriados. El presidente de Colombia ha asegurado que nunca le verán devolviendo inmigrantes ilegales esposados porque, ha dicho palabras textuales, somos lo contrario de los nazis, y ya ha recibido una respuesta por parte de la administración Trump. Además de muchas otras cosas, recomiendo como siempre las columnas de opinión que llevamos en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz lunes para todos.